En la oscuridad de un camino abandonado, un millonario toma la cruel decisión de dejar a su hija con discapacidad sola. La niña crece enfrentando desafíos que moldean su valentía y determinación. Años después, el hombre ve su rostro en la televisión y lo que ella revela lo golpea como un puñetazo. Ahora debe enfrentar las consecuencias de un pasado que intentó olvidar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Sofía, una niña de apenas 12 años, observaba el mundo a través de la ventana de su lujosa habitación. Sus ojos cafés, profundos como pozos de ternura, reflejaban una mezcla de curiosidad y melancolía que no concordaba con su tierna edad. La habitación, decorada con los muebles más finos y juguetes que el dinero podía comprar, parecía más una prisión dorada que un refugio infantil. Sentada en su cama, Sofía ajustó las muletas a su lado, instrumentos que se habían convertido en extensiones de su cuerpo después del accidente que cambió su vida para siempre. Sus piernas, otrora ágiles e inquietas, ahora yacían inmóviles bajo la cobija de seda. El silencio de la habitación solo era interrumpido por el tic-tac del reloj y el ocasional suspiro de la niña. Un ruido de pasos en el pasillo hizo que el corazón de Sofía diera un brinco. ¿Sería su padre finalmente viniendo a verla? La expectativa creció, pero pronto se disipó cuando la puerta se abrió, revelando a doña Cecilia, la ama de llaves de la mansión. «Buenos días, niña Sofía», dijo doña Cecilia con una sonrisa cálida. «Es hora del desayuno. ¿Quieres que te ayude a vestirte?» Sofía asintió, agradecida por la presencia de la ama de llaves. Doña Cecilia era la persona más cercana a una madre que había tenido desde que su verdadera madre se fue, dejando un vacío que ni todas las riquezas del mundo podían llenar. Mientras doña Cecilia la ayudaba a vestirse, Sofía preguntó tímidamente: «Doña Cecilia, ¿mi papá va a desayunar con nosotros hoy?» La ama de llaves dudó por un momento, sus ojos traicionando una mezcla de compasión e incomodidad. «Ah, querida, tu padre tuvo que salir temprano para una reunión importante. Tal vez aparezca más tarde». Sofía bajó la mirada, ocultando la decepción que ya le era familiar. Ricardo, su padre, era un hombre ocupado, siempre involucrado en negocios y compromisos que parecían más importantes que su propia hija. Con la ayuda de doña Cecilia, Sofía bajó las escaleras de la mansión, un proceso lento y cuidadoso. Cada escalón era una batalla, pero la niña lo enfrentaba con determinación. Al llegar al comedor, fue recibida por la visión de una mesa llena, preparada especialmente para ella. Mientras disfrutaba su desayuno, Sofía no pudo evitar notar el lugar vacío a la cabecera de la mesa. El asiento de su padre, como siempre, permanecía desocupado. Era una imagen que resumía su vida: abundancia material, pero una carencia emocional que ningún objeto podría llenar. Después del desayuno, Sofía pidió ir al jardín. Doña Cecilia la acompañó, ayudándola a navegar por el camino de piedras hasta su lugar favorito, un banco bajo un frondoso árbol. Allí, rodeada por la belleza de las flores y mecida por el canto de los pájaros, Sofía se sentía en paz. Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno y un lápiz, sus compañeros inseparables. Con habilidad sorprendente, comenzó a dibujar, capturando en trazos delicados el paisaje a su alrededor. El talento artístico de Sofía era evidente, una expresión de su alma sensible y observadora. Mientras dibujaba, Sofía comenzó a cantar en voz baja. Su voz, aún infantil pero sorprendentemente melodiosa, resonaba suavemente por el jardín. Era una canción que ella misma había compuesto, una melodía que hablaba de esperanza y sueños. Doña Cecilia, que observaba desde lejos, sintió que el corazón se le apretaba. ¿Cómo una niña tan dulce y talentosa podía ser tan descuidada por su propio padre? La ama de llaves sabía que Sofía merecía mucho más que esa vida solitaria. Las horas pasaron y el sol comenzó a ponerse. Sofía, absorta en su arte y música, apenas notó el paso del tiempo. Fue solo cuando doña Cecilia vino a llamarla para la cena que se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. «Tu padre llamó, querida»,
dijo doña Cecilia mientras ayudaba a Sofía a volver adentro. Dijo que llegará tarde hoy. No es necesario que lo esperes para cenar. Sofía asintió, tratando de ocultar la tristeza que sentía. Era otro día en que no vería a su padre. Otra noche en que cenaría sola en la gran mesa del comedor. Durante la cena, Sofía jugueteaba con la comida en su plato, su mente vagando hacia lugares distantes. Imaginaba un mundo donde podía correr libremente, donde su padre la abrazaba y la llamaba mi princesita, como solía hacer antes del accidente. Después de la comida, doña Cecilia la ayudó a subir las escaleras de regreso a su habitación. Mientras se preparaba para dormir, Sofía escuchó el sonido de un auto llegando. Su corazón se aceleró con la esperanza de que, tal vez, su padre viniera a verla antes de dormir. Esperó. Los minutos se arrastraban como horas, pero la puerta de la habitación permaneció cerrada. Los pasos en el pasillo pasaron de largo, y el silencio volvió a reinar en la mansión. Con un suspiro resignado, Sofía se acurrucó en su cama. Antes de dormir, tomó una foto de su mesa de noche. Era una imagen de ella con sus padres, tomada antes del accidente. Todos sonreían, felices y unidos. Sofía acarició el rostro de su padre en la foto, una lágrima solitaria corriendo por su mejilla. «Buenas noches, papá», susurró a la fotografía. «Te amo». Y así, bajo el brillo suave de la luna que se filtraba por la ventana, Sofía se durmió. Sus sueños estaban poblados por imágenes de un mundo donde podía caminar, correr y bailar, un mundo donde su padre la amaba incondicionalmente. Poco sabía ella que su destino estaba a punto de cambiar drásticamente y que los desafíos que enfrentaría pondrían a prueba su fuerza de una manera que jamás había imaginado. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando Sofía despertó sintiendo una extraña inquietud. Algo en el aire parecía diferente, como si el propio universo estuviera conteniendo la respiración, esperando un acontecimiento inevitable. Se sentó en la cama, ajustando las muletas a su lado y miró por la ventana. El cielo estaba de un azul intenso, sin nubes, una belleza que contrastaba con la tormenta que se formaba en su corazón. Doña Cecilia entró en la habitación, trayendo el desayuno en una bandeja. Su rostro normalmente sereno estaba tenso, y Sofía notó de inmediato que algo estaba mal. «Buenos días, querida», dijo doña Cecilia, forzando una sonrisa. «Tu padre quiere verte en la sala después del desayuno». El corazón de Sofía dio un salto. ¿Su padre quería verla? Eso era tan raro que apenas podía creerlo. Una mezcla de esperanza y aprensión la invadió mientras se apresuraba a arreglarse, con la ayuda paciente de doña Cecilia. Bajando las escaleras con cuidado, Sofía sentía cada latido de su corazón. Al entrar en la sala vio a su padre, Ricardo, de pie junto a la ventana. Él se volvió para mirarla, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los ojos de su padre, generalmente fríos y distantes, ahora brillaban con una determinación aterradora. «Sofía», dijo Ricardo, su voz carente de cualquier calor paternal, «necesitamos hablar». Sofía se acercó, apoyándose en sus muletas. «Sí, papá», respondió ella, su voz apenas un susurro. Ricardo comenzó a caminar de un lado a otro como un león enjaulado. «¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa? ¿Cuánto cuesta mantenerte?». Él señaló las muletas de Sofía. «Estas cosas, los médicos, las adaptaciones en la casa, todo eso cuesta dinero, Sofía. Dinero que podría estar siendo invertido en mis negocios». Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Lo siento, papá. No quería ser una carga». «Pero eso es en lo que te has convertido», estalló Ricardo. «Una carga, un obstáculo para mi éxito. ¿Crees que yo quería una hija así, débil, dependiente?» Cada palabra era como una daga en el corazón de Sofía. Luchaba por contener las lágrimas, pero era una batalla perdida. «Basta de esto», continuó Ricardo, su voz fría como el hielo. «Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. El mundo allá afuera no es amable, Sofía, y necesitas aprenderlo de una vez por todas».
Antes de que Sofía pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Ricardo la agarró del brazo, arrastrándola hacia la puerta. Doña Cecilia, que escuchaba horrorizada desde el pasillo, corrió para intervenir. «Señor Ricardo, por favor, ella es solo una niña», suplicó la ama de llaves. Ricardo lanzó una mirada fulminante a doña Cecilia. «Métete en tus asuntos o tú también estarás en la calle». Sofía, en pánico, miraba de su padre a doña Cecilia, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. «Papá, por favor, prometo que voy a mejorar. Por favor, no me eches». Pero Ricardo estaba más allá de la razón. Con un movimiento brusco, abrió la puerta principal y empujó a Sofía hacia afuera. La niña tambaleó, casi cayendo, sus muletas golpeando ruidosamente el suelo de piedra. «¿Quieres tanto ser independiente? Pues sélo», gritó Ricardo. «Muéstrame que puedes sobrevivir sola. Si lo logras, tal vez lo reconsideraré». Con esas palabras cerró la puerta, dejando a Sofía sola y aturdida en la entrada de la mansión. El mundo alrededor de Sofía parecía girar. Miró hacia la calle frente a ella, un escenario que siempre había visto desde la seguridad del auto o las ventanas de la mansión. Ahora estaba expuesta, vulnerable, sin saber a dónde ir o qué hacer. Con pasos vacilantes, Sofía comenzó a alejarse de la casa que había sido su hogar toda su vida. Cada paso era una lucha, no solo física, sino emocional. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, nublando su visión. Mientras caminaba sin rumbo, Sofía intentaba procesar lo que había sucedido. ¿Cómo su propio padre podía hacerle eso? ¿Dónde estaba el hombre que solía contarle historias antes de dormir, que la llamaba mi princesita? Las horas pasaban y Sofía seguía caminando. Sus brazos le dolían por el esfuerzo de usar las muletas y sus pies, no acostumbrados a tanto movimiento, comenzaban a formar ampollas. El sol del mediodía era implacable y sentía sed y hambre. Las personas pasaban por ella en la calle, algunas lanzando miradas de lástima, otras simplemente ignorándola. Sofía, que siempre había vivido protegida dentro de los muros de la mansión, ahora experimentaba por primera vez la indiferencia cruel del mundo exterior. A medida que el día avanzaba, el miedo comenzó a dar lugar al desespero. Sofía no tenía idea de dónde estaba ni a dónde debía ir. La ciudad, que antes parecía tan familiar vista desde las ventanas del auto, ahora era un laberinto aterrador de calles y callejones desconocidos. Agotada y deshidratada, Sofía finalmente se sentó en un banco de la plaza. Su cuerpo le dolía y su mente estaba en un torbellino. Miró al cielo, ahora pintado con los colores del atardecer, y se preguntó si su padre vendría a buscarla. ¿Se daría cuenta del error que había cometido? ¿Podría doña Cecilia convencerlo de cambiar de opinión? Mientras estas preguntas giraban en su mente, Sofía notó que un grupo de personas se acercaba. Eran hombres y mujeres de apariencia desgastada, cargando bolsas y carritos llenos de pertenencias. Personas sin hogar, se dio cuenta, recordando las historias que doña Cecilia contaba sobre las personas menos afortunadas de la ciudad. Una mujer del grupo, de cabello canoso y rostro marcado por el tiempo, notó a Sofía y se acercó. «Hola, cariño», dijo con voz gentil. «¿Estás perdida?» Sofía, vacilante, asintió. La mujer se presentó como Doña María y con paciencia y cariño escuchó la historia de la niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas al oír el relato del abandono. «Ven con nosotros, niña», dijo Doña María extendiendo la mano a Sofía. «No es mucho, pero tenemos un lugar donde puedes pasar la noche». Sofía miró la mano extendida de Doña María, luego al grupo de personas sin hogar que la observaban con expresiones de compasión. En ese momento, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Con una mezcla de miedo y gratitud, aceptó la oferta de Doña María. Mientras el grupo la guiaba hacia su campamento improvisado, Sofía lanzó una última mirada hacia atrás, en la dirección de donde imaginaba que estaba su antigua casa. Una parte de ella todavía esperaba ver a su padre viniendo a buscarla, arrepentido y con los brazos abiertos. Pero la calle permanecía vacía, indiferente a su dolor. Esa noche,
Acostada en un colchón viejo bajo una lona improvisada, Sofía lloró en silencio. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, tan distantes y frías como el amor de su padre. Pero, en medio de la oscuridad de su desesperación, una pequeña llama de esperanza comenzaba a encenderse. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero algo dentro de ella, una fuerza que ni siquiera sabía que poseía, susurraba que sobreviviría, que encontraría un camino, no importa cuán difícil fuera. Y así, mecida por el sonido suave de las conversaciones de las personas sin hogar y el ruido distante de la ciudad, Sofía se durmió. Su primer día en el mundo cruel de las calles había terminado, pero su viaje de superación apenas comenzaba. El amanecer encontró a Sofía acurrucada en su improvisado lecho, los primeros rayos de sol filtrándose a través de la lona raída que servía de techo. Sus ojos se abrieron lentamente, la realidad de su nueva situación regresando como una ola helada. Por un breve momento, esperó estar de vuelta en su habitación en la mansión, pero el olor a asfalto húmedo y el bullicio de la ciudad despertando a su alrededor pronto disiparon esa ilusión. Doña María, la bondadosa mujer que la había acogido la noche anterior, ya estaba de pie organizando los pocos pertenecimientos del grupo. Sonrió gentilmente a Sofía, ofreciéndole un pedazo de pan. «Buenos días, cariño», dijo doña María, su voz ronca pero cálida. «¿Dormiste bien?» Sofía asintió tímidamente, aceptando el pan con gratitud. Mientras comía, observaba el movimiento a su alrededor. El grupo de personas sin hogar comenzaba su rutina diaria, algunos saliendo a recolectar materiales reciclables, otros preparándose para pedir limosna en los semáforos. ¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó Sofía, su voz temblorosa de incertidumbre. Doña María se sentó a su lado, pasando un brazo reconfortante sobre sus hombros. «Hoy, mi querida, te enseñaremos a sobrevivir en las calles. No es fácil, pero juntos lo lograremos». Las horas siguientes fueron una lección intensiva sobre la vida en las calles. Sofía aprendió dónde encontrar comida, cómo protegerse del frío y los lugares seguros para dormir. Cada lección era un doloroso recordatorio de lo lejos que estaba de su vida anterior. Mientras caminaban por la ciudad, Sofía no podía evitar notar cómo la gente la miraba de manera diferente ahora. Ya no había miradas de lástima por sus muletas, sino de desprecio por su ropa sucia y su apariencia descuidada. Era como si se hubiera vuelto invisible de un momento a otro. Sin embargo, en medio de esa dura realidad, Sofía descubrió algo sorprendente: su voz. Durante una pausa para descansar en una plaza, comenzó a cantar en voz baja, casi sin darse cuenta. Era una melodía simple, nacida de su tristeza y esperanza. Las personas a su alrededor comenzaron a detenerse, atraídas por la voz angelical que parecía flotar en el aire. Un señor tiró algunas monedas a sus pies, seguido por otros transeúntes. Sofía, sorprendida, miró a doña María, quien sonreía con orgullo. «Tienes un don, niña», dijo doña María. «Úsalo. La música puede ser tu salvación». Animada, Sofía continuó cantando. Su voz, antes tímida, ahora se elevaba con confianza. Cantaba sobre pérdida, sobre esperanza, sobre la belleza escondida en las cosas simples. La gente se agolpaba, encantada no solo por la melodía, sino por la emoción cruda en cada nota. Entre la multitud, un hombre de mediana edad observaba con interés particular. Su nombre era Carlos, un exproductor musical que había caído en tiempos difíciles. Se acercó a Sofía después de su presentación. «Tienes un talento increíble, jovencita», dijo Carlos, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y nostalgia. «¿Has pensado en hacer de esto una carrera?». Sofía lo miró confundida. «¿Una carrera? Pero ¿cómo?». Carlos sonrió gentilmente. «Yo solía trabajar en la industria de la música. Puede que ya no tenga los contactos que tenía antes, pero sé reconocer un diamante en bruto cuando lo veo. ¿Qué te parece si te doy algunas lecciones?». La oferta de Carlos era como un faro de esperanza en medio de la oscuridad que Sofía había estado enfrentando. Con la aprobación de doña María aceptó, apenas pudiendo contener la emoción. En los días siguientes,
Sofía dividía su tiempo entre aprender a sobrevivir en las calles y las lecciones de música con Carlos. Él le enseñaba técnicas vocales, cómo controlar la respiración, cómo proyectar su voz. Más que eso, la animaba a componer sus propias canciones, a transformar su dolor en arte. Las sesiones de canto en la plaza se convirtieron en un evento regular. La gente comenzó a reconocer a Sofía, algunos incluso llevándole pequeños regalos o comida. Su voz se volvía más fuerte cada día, al igual que su confianza. Un día, mientras cantaba una canción particularmente emotiva sobre añoranza y perdón, Sofía notó a un hombre parado a la distancia, observándola intensamente. Por un momento, su corazón dio un brinco. Podría ser su padre. Pero cuando el hombre se acercó, vio que era solo un extraño, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tu música es como si estuvieras cantando mi historia, dijo el hombre secándose los ojos. Gracias por eso. Fue en ese momento que Sofía se dio cuenta del poder que tenía su música. No solo estaba cantando para sobrevivir, estaba tocando los corazones de las personas, dando voz a emociones que muchos no podían expresar. Esa noche, de vuelta en el campamento improvisado, Sofía compartió sus experiencias con Doña María y los demás. Sus historias traían un poco de luz a las vidas duras de aquellos que la habían acogido. «Estás floreciendo, mi querida», dijo Doña María acariciando el cabello de Sofía, como una flor que brota en el asfalto. Mientras se preparaba para dormir, Sofía reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. El dolor del abandono de su padre todavía estaba allí, una herida abierta en su corazón. Pero ahora había algo más, un sentido de propósito, una chispa de esperanza para el futuro. Tomó su cuadernito, ahora casi lleno de letras de canciones y pensamientos, y comenzó a escribir una nueva canción. Era una melodía sobre transformación, sobre encontrar fuerza en la adversidad. Las palabras fluían de su pluma como si tuvieran vida propia. En las calles encontré mi voz, en el abandono descubrí mi fuerza. Cada nota es un paso adelante, cada canción una nueva oportunidad. Sofía se durmió con el cuaderno contra su pecho, una suave sonrisa en sus labios. Mañana sería otro día de lucha, pero ahora tenía un arma poderosa, su música. Y con ella comenzaba a creer que podría conquistar el mundo, un corazón a la vez. En la mansión distante, Ricardo continuaba su vida como si nada hubiera sucedido, ignorando el vacío que crecía en su pecho cada día. Poco sabía él que su hija, a quien había descartado como una carga, se estaba convirtiendo en una estrella en las calles de la ciudad, brillando con una luz que ninguna riqueza podría comprar. Los meses pasaron, y la vida de Sofía en las calles de la ciudad adquirió una rutina propia. Sus mañanas comenzaban temprano, con el bullicio de la ciudad despertando. Se levantaba de su improvisado lecho, ahora un poco más cómodo gracias a las donaciones de personas conmovidas por su música, y se preparaba para otro día de desafíos y descubrimientos. El grupo de personas sin hogar, liderado por la maternal Doña María, se había convertido en su familia. Cada uno de ellos, con sus historias de vida marcadas por dificultades, le enseñaba a Sofía valiosas lecciones sobre resiliencia y solidaridad. Entre ellos estaba Juan, un señor mayor que había perdido todo en un incendio y que ahora veía en Sofía a la nieta que nunca tuvo. «Sabes, niña», decía Juan mientras ayudaba a Sofía a ajustar sus muletas, «me recuerdas a una flor que crece en el asfalto. Cuanto más dura es la vida, más hermosa floreces». Sofía sonreía, agradecida por esas palabras de aliento. Había aprendido a valorar cada gesto de bondad, cada sonrisa, cada moneda que le arrojaban mientras cantaba. La vida en las calles era dura, pero le había enseñado a apreciar las pequeñas cosas. Las lecciones de música con Carlos continuaban, ahora a un ritmo más intenso. El exproductor musical veía en Sofía no solo un talento en bruto, sino una artista en formación. Le enseñaba no solo técnicas vocales, sino también cómo componer, cómo transmitir emociones a través de la música. La música no es solo sobre notas y melodías, Sofía.
explicaba Carlos durante una de sus sesiones. Es sobre contar una historia, tocar el alma de las personas. Y tú, mi querida, tienes una historia poderosa que contar. Inspirada por esas palabras, Sofía comenzó a componer canciones que hablaban de su viaje. Canciones sobre abandono, superación y la búsqueda de un lugar en el mundo. Su voz, antes tímida, ahora resonaba en las calles con una confianza creciente. Un día, mientras cantaba en la plaza central, Sofía notó un rostro familiar entre la multitud que siempre se formaba a su alrededor. Era doña Cecilia, la ama de llaves de la mansión de su padre. Los ojos de la señora se llenaron de lágrimas al reconocer a la niña. «Sofía, Dios mío, ¿eres tú?», exclamó doña Cecilia, corriendo para abrazarla. El reencuentro fue emotivo. Sofía le contó a doña Cecilia todo lo que había pasado en los últimos meses, las dificultades y las pequeñas victorias. La ama de llaves, por su parte, habló sobre la situación en la mansión. «Tu padre actúa como si nada hubiera pasado», dijo doña Cecilia con pesar en su voz. «Pero sé que en el fondo te extraña. Solo es demasiado orgulloso para admitirlo». Sofía sintió un nudo en el pecho al escuchar sobre su padre. A pesar de todo, una parte de ella todavía anhelaba su amor y aceptación, pero sabía que no podía volver atrás. Su vida ahora había tomado un rumbo diferente. «Doña Cecilia, por favor, no le digas que me viste», pidió Sofía. «Yo necesito hacer esto a mi manera». La ama de llaves asintió comprensiva. Antes de irse, le entregó a Sofía un pequeño paquete. «Son algunas de tus cosas que guardé. Pensé que algún día podrías necesitarlas». Dentro del paquete, Sofía encontró algunas fotos de cuando era pequeña, incluyendo una con sus padres y un pequeño collar que su madre le había dado antes de irse. Esos recuerdos de una vida anterior le trajeron lágrimas a los ojos, pero también reavivaron su determinación. Esa noche, inspirada por el encuentro con doña Cecilia, Sofía compuso una nueva canción. Era una balada conmovedora sobre perdón y reconciliación, sobre el viaje de una niña en busca de su lugar en el mundo. Cuando se la presentó a Carlos al día siguiente, el exproductor se emocionó. «Sofía, esto es increíble», dijo, él secándose una lágrima. «Sabes, tengo un amigo que trabaja en una radio local. Creo que es hora de que más personas escuchen tu voz». La idea de que su música sonara en la radio era emocionante y aterradora para Sofía. Pensó en su padre, en cómo reaccionaría si escuchaba su voz en las ondas. ¿La reconocería? ¿Se arrepentiría de haberla abandonado? Mientras tanto, en la mansión, Ricardo continuaba su vida como si nada hubiera cambiado. Pero por las noches, solo en su estudio, a veces se encontraba mirando una foto de Sofía. El remordimiento comenzaba a corroer su corazón, aunque su orgullo aún le impedía admitir el error que había cometido. Un día, mientras conducía a una reunión de negocios, Ricardo sintonizó distraídamente la radio del auto. Una voz suave y melodiosa llenó el ambiente, cantando una canción sobre una niña perdida buscando su camino de regreso a casa. Algo en esa voz lo hizo detener el auto en el arcén, su corazón latiendo aceleradamente. «No puede ser», murmuró él, subiendo el volumen. La locutora anunció: «Esa fue el camino de regreso, la nueva sensación de las calles de nuestra ciudad. Sofía, la niña prodigio que ha conquistado los corazones de los transeúntes, ahora llega a las ondas de la radio». Ricardo se quedó paralizado, la realización golpeándolo como un rayo. Su hija, la niña que había descartado como una carga, estaba viva. No solo viva, sino floreciendo, su voz tocando corazones por toda la ciudad. En ese momento, toda la fachada de frialdad, esa indiferencia que Ricardo había construido, comenzó a desmoronarse. Lágrimas contenidas durante mucho tiempo comenzaron a rodar por su rostro. El peso de sus acciones, la crueldad de su abandono, cayó sobre él con toda su fuerza. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, Sofía continuaba su viaje. Cada nota que cantaba, cada sonrisa que recibía, era un paso hacia la curación de sus heridas emocionales.
No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez desde que había sido abandonada, sentía que estaba en el camino correcto. La noche cayó sobre la ciudad y Sofía se preparaba para dormir en su refugio improvisado. Mirando las estrellas, hizo una promesa silenciosa a sí misma. No importaba lo que sucediera, seguiría cantando. Su voz, antes silenciada por el dolor y el abandono, ahora se elevaría cada vez más alto, llevando esperanza no solo para sí misma, sino para todos aquellos que, como ella, luchaban por encontrar su lugar en el mundo. Y así, mecida por el sonido distante del tráfico y el calor de la comunidad que la había acogido, Sofía se durmió. Su futuro, aunque incierto, brillaba con la promesa de nuevas melodías y nuevos comienzos. El sol naciente pintaba el cielo de tonos dorados cuando Sofía abrió los ojos. El día prometía ser especial. Haría su primera presentación en vivo en la radio local. Sentada en su colchón improvisado, Sofía respiró hondo, tratando de calmar los nervios que revolvían su estómago. Doña María se acercó, trayendo una taza de té caliente. ¿Nerviosa, mi querida?, preguntó, sentándose al lado de Sofía. Sofía asintió, aceptando el té con gratitud. ¿Y si no soy lo suficientemente buena, doña María? ¿Y si a la gente no le gusta? La señora sonrió acariciando el cabello de la niña. Sofía, tu voz es un regalo. Cantas con el corazón, y eso es lo que toca a la gente. Recuerda quién eres y de dónde vienes. Tu historia es tu fuerza. Animada por las palabras de doña María, Sofía se preparó para el gran día. Carlos, su mentor musical, llegó temprano para recogerla. En el camino a la radio, repasó con ella las canciones que presentarían. «Recuerda, Sofía», dijo Carlos, «cuando cantes, imagina que estás contando tu historia a una sola persona, alguien que necesita escuchar exactamente lo que tienes que decir». Al llegar a la radio, Sofía fue recibida con sonrisas cálidas por el equipo. El estudio, con sus micrófonos y equipos, era un mundo nuevo y un poco intimidante para ella, pero tan pronto como la luz roja se encendió, indicando que estaban al aire, toda la ansiedad de Sofía se disipó. Su voz, clara y emotiva, llenó las ondas de la radio. Cantó sobre esperanza en medio de la adversidad, sobre encontrar fuerza interior cuando todo parece perdido. Cada nota llevaba la historia de su viaje, desde el abandono hasta su renacimiento en las calles de la ciudad. Mientras tanto, en diferentes partes de la ciudad, la gente se detenía para escuchar. En cafés, autos y oficinas, la voz de Sofía tocaba corazones y despertaba emociones. En la mansión de Ricardo, doña Cecilia estaba en la cocina, con la radio encendida como de costumbre. Cuando la voz de Sofía comenzó a sonar, dejó de hacer lo que estaba haciendo, con lágrimas en los ojos. Con el corazón apretado, subió las escaleras y llamó a la puerta del estudio de Ricardo. «Señor», dijo vacilante, «creo que debería escuchar esto». Ricardo, irritado por la interrupción, estaba a punto de despedirla cuando los primeros acordes de la canción de Sofía llegaron a sus oídos. Se quedó helado, reconociendo instantáneamente la voz de su hija. A medida que la música progresaba, hablando de perdón y redención, el rostro de Ricardo se contrajo en una mezcla de emociones: arrepentimiento, vergüenza y un profundo anhelo que había enterrado durante meses. De vuelta en el estudio, Sofía concluyó su presentación con una canción que había compuesto la noche anterior. Era una canción sobre reconciliación, sobre puentes siendo reconstruidas sobre abismos de dolor y malentendidos. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio reverente en el estudio. Entonces el teléfono comenzó a sonar sin parar. Los oyentes llamaban para expresar cómo habían sido tocados por la música de Sofía. El presentador, visiblemente emocionado, se volvió hacia Sofía. «Parece que has conquistado la ciudad, jovencita. ¿Tienes algo que quieras decir a nuestros oyentes?» Sofía dudó por un momento. Luego se inclinó hacia el micrófono. «Yo solo quiero decir gracias a todos los que me acogieron cuando no tenía nada». Y hizo una pausa, reuniendo valor. «Si mi padre está escuchando, quiero que sepa que
lo perdono y que estoy bien. En la mansión, Ricardo se derrumbó en su silla, sollozando incontrolablemente. Las palabras de Sofía habían roto la última barrera de su orgullo. Se volvió hacia doña Cecilia, que observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos. «¿Qué he hecho, Cecilia?», murmuró con la voz entrecortada. «¿Cómo pude hacerle eso a mi propia hija?». Doña Cecilia se acercó, colocando una mano reconfortante en su hombro. «No es demasiado tarde, señor. Sofía tiene un gran corazón. Ella lo perdonará». En los días que siguieron a la transmisión de radio, la vida de Sofía cambió drásticamente. Los reporteros locales querían entrevistarla. La gente la reconocía en las calles, ofreciéndole palabras de aliento y apoyo. Carlos, exultante con el éxito de su protegida, comenzó a hablar sobre contratos de grabación y conciertos más grandes. «Sofía, esto es solo el comienzo», decía, con los ojos brillando de entusiasmo. «Tienes el potencial para ser una gran estrella». Pero en medio de toda esta agitación, Sofía no olvidaba sus raíces. Todas las noches regresaba al campamento, compartiendo sus experiencias con doña María y los demás sin hogar que se habían convertido en su familia. Una noche, mientras todos estaban reunidos alrededor de una pequeña fogata, Juan, el señor, que veía a Sofía como una nieta, preguntó: «¿Y ahora, niña? Con toda esta fama llegando, ¿vas a dejarnos?». Sofía miró a su alrededor, a los rostros que se habían vuelto tan queridos para ella. «Nunca», respondió con convicción. «Ustedes son mi familia ahora. No importa lo que pase, siempre regresaré aquí». Esa noche, acostada en su colchón bajo las estrellas, Sofía reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. De niña abandonada a una voz que tocaba corazones por toda la ciudad. Sabía que desafíos mayores estaban por venir, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente esperanzada sobre el futuro. Lo que Sofía no sabía era que, en ese mismo momento, Ricardo estaba en su estudio, decidido a encontrar una manera de redimirse. Había cometido un terrible error, pero las palabras de perdón de Sofía habían encendido en él una chispa de esperanza. Con los primeros rayos del sol naciente, tanto padre como hija, separados por la distancia pero unidos por un hilo invisible de amor y arrepentimiento, se preparaban para un nuevo día. Un día que prometía nuevos desafíos, nuevas canciones y tal vez la oportunidad de un nuevo comienzo. Los días que siguieron a la presentación de radio de Sofía fueron un torbellino de emociones y novedades. La ciudad parecía haberse rendido a su voz y su historia. Los periódicos locales publicaban artículos sobre la niña prodigio de las calles. Las radios tocaban sus canciones con frecuencia y la gente en las calles la reconocía, ofreciéndole sonrisas y palabras de aliento. Carlos, entusiasmado con el éxito repentino de su protegida, pasaba horas al teléfono, hablando con contactos de la industria musical. «Sofía», decía, con los ojos brillando de emoción, «tenemos invitaciones para conciertos, propuestas de discográficas. Tu vida está a punto de cambiar por completo». Sofía recibía estas noticias con una mezcla de alegría y aprensión. Por un lado, estaba feliz de que su música estuviera tocando a tanta gente. Por otro, temía que el éxito la alejara de la comunidad que la había acogido en las calles. Una tarde soleada, mientras Sofía cantaba en la plaza central como de costumbre, un hombre de traje se acercó. Se presentó como representante de una gran discográfica. «Señorita Sofía», dijo extendiendo una tarjeta de presentación, «nos gustaría hablar sobre su carrera. Creemos que tiene potencial para convertirse en una estrella nacional». La oferta era tentadora, pero Sofía pidió tiempo para pensar. Esa noche, reunida con doña María y los demás sin hogar, compartió sus dudas. «Ustedes son mi familia ahora», dijo Sofía emocionada. «No quiero dejarlos». Doña María tomó las manos de Sofía, sus ojos llenos de cariño y sabiduría. «Mi querida, tienes un don, una voz que puede tocar a millones. No dejes que el miedo a dejarnos te impida alcanzar tu potencial. Nosotros siempre estaremos aquí para ti». Animada por las palabras de doña María, Sofía decidió aceptar la oferta de la discográfica. Los días siguientes fueron una locura de reuniones.
sesiones de grabación y entrevistas. Sofía se esforzaba por mantener los pies en la tierra, siempre regresando al campamento en las calles por la noche, compartiendo sus experiencias con sus amigos. Mientras tanto, en la mansión de Ricardo, una transformación silenciosa estaba ocurriendo. Desde que escuchó la voz de Sofía en la radio, el padre arrepentido pasaba noches en vela, atormentado por la culpa y el deseo de hacer las paces con su hija. Una mañana llamó a doña Cecilia a su estudio. «Cecilia», dijo con la voz temblorosa de emoción, «necesito tu ayuda para encontrar a Sofía. Necesito pedirle perdón en persona». Doña Cecilia, emocionada por el cambio en su patrón, accedió a ayudar. Juntos comenzaron a recorrer las calles de la ciudad, preguntando por Sofía, siguiendo pistas de personas que la habían visto cantar. Sofía, ajena a la búsqueda de su padre, continuaba su viaje musical. Su primer sencillo, Ecos del Corazón, una balada emotiva sobre perdón y esperanza, estaba subiendo rápidamente en las listas. Hacía presentaciones en programas de televisión locales y su rostro comenzaba a aparecer en vallas publicitarias por la ciudad. Un día, mientras se preparaba para una presentación importante, Sofía recibió una visita inesperada entre bastidores. Era Juan, el señor que la trataba como una nieta. «Sofía, mi niña», dijo, jadeando como si hubiera corrido. «Hay alguien buscándote. Un hombre dice que es tu padre». El corazón de Sofía se aceleró. Una mezcla de emociones la invadió: miedo, esperanza, ira, anhelo. No sabía si estaba lista para ese encuentro. «¿Qué hago, Juan?», preguntó, con la voz temblorosa. Juan la abrazó cariñosamente. «Sigue tu corazón, niña. Eres lo suficientemente fuerte para enfrentar esto». Reuniendo todo su valor, Sofía decidió que era hora de enfrentar su pasado. Le pidió a Juan que llevara a su padre entre bastidores después de la presentación. Esa noche, Sofía subió al escenario con el corazón pesado, pero decidida. Cantó como nunca antes, cada nota cargada de emoción. El público estaba hipnotizado, muchos con lágrimas en los ojos. Cuando la última nota se desvaneció y los aplausos resonaron en el auditorio, Sofía respiró hondo. Sabía que, entre bastidores, un encuentro que cambiaría su vida la esperaba. Con pasos vacilantes, se dirigió al camerino. Al abrir la puerta, allí estaba él, Ricardo, su padre. El hombre que una vez la había abandonado, ahora estaba frente a ella, los ojos rojos de tanto llorar, el rostro marcado por el arrepentimiento. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era pesado, cargado de años de dolor y ausencia. Finalmente, Ricardo dio un paso adelante. «Sofía», dijo con la voz entrecortada, «yo lo siento mucho, mucho. Sé que no merezco tu perdón, pero…». Antes de que pudiera terminar, Sofía lo abrazó. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de ambos. Era un abrazo que contenía años de dolor, pero también de amor nunca realmente olvidado. «Papá», susurró Sofía, «ya te perdoné hace mucho tiempo». En ese momento, padre e hija comenzaron a reconstruir el puente que había sido destruido. Sabían que el camino sería largo y difícil, que habría mucho que decir y sanar. Pero esa noche, entre bastidores de un teatro lleno, se dio el primer paso. Fuera del camerino, doña María, Juan, Carlos y doña Cecilia observaban la escena con lágrimas en los ojos. Sabían que estaban presenciando no solo una reconciliación familiar, sino el nacimiento de un nuevo capítulo en la vida de Sofía. Mientras la noche caía sobre la ciudad, una nueva melodía comenzaba a formarse en el corazón de Sofía. Una canción de perdón, de nuevos comienzos y de esperanza. Una canción que prometía tocar aún más corazones y cambiar aún más vidas. Y así, con el eco de los aplausos aún resonando en el fondo y las lágrimas de un reencuentro largamente esperado brillando en sus ojos, Sofía dio el primer paso hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de posibilidades. El reencuentro emocionante entre Sofía y Ricardo marcó el inicio de una nueva fase en la vida de ambos.
En los días que siguieron, padre e hija comenzaron a recorrer el difícil camino de la reconciliación, buscando reconstruir los lazos que habían sido tan brutalmente rotos. Sofía, aún viviendo en las calles con sus amigos, accedió a encontrarse regularmente con Ricardo. Sus encuentros estaban cargados de emoción. Momentos de silencio incómodo se alternaban con conversaciones profundas y catárticas. «¿Por qué, papá?», preguntó Sofía durante uno de sus encuentros en un café. «¿Por qué me abandonaste de esa manera?». Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas, luchaba por encontrar las palabras correctas. «Yo estaba perdido, Sofía, sumido en mi propio egoísmo y orgullo. No hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente». Mientras padre e hija trabajaban en su relación, la carrera musical de Sofía seguía en ascenso. Su sencillo Ecos del Corazón llegó a la cima de las listas y las propuestas de conciertos y apariciones en los medios se multiplicaban. Carlos, su mentor y ahora su representante, apenas podía contener su entusiasmo. «Sofía, estás a punto de convertirte en una estrella nacional. Tenemos invitaciones para conciertos en todo el país, propuestas de marcas para patrocinios. El cielo es el límite». Sin embargo, el éxito repentino traía sus propios desafíos. Sofía se sentía dividida entre su deseo de crecer como artista y su lealtad a la comunidad de la calle que la había acogido. Temía que la fama la alejara de sus raíces y de los valores que había aprendido en las calles. Una noche, después de un concierto particularmente exitoso, Sofía regresó al campamento en las calles, como siempre lo hacía. Doña María la recibió con un abrazo cálido, pero Sofía notó una sombra de preocupación en los ojos de la señora. «¿Qué pasa, Doña María?», preguntó Sofía. La anciana suspiró. «Sofía, mi querida, ya no perteneces a este lugar. Tu talento, tu voz, merecen un escenario más grande. No dejes que nuestra situación te impida alcanzar tus sueños». Las palabras de Doña María pesaron en el corazón de Sofía. Sabía que la señora tenía razón, pero la idea de dejar a aquellos que se habían convertido en su familia la asustaba. Mientras tanto, Ricardo luchaba con sus propios demonios. Ver el éxito de Sofía lo llenaba de orgullo, pero también de una profunda vergüenza por haberla abandonado. Intentaba compensar el tiempo perdido, ofreciendo ayuda financiera y tratando de involucrarse más en la vida de su hija. «Sofía», dijo durante uno de sus encuentros, «sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero ayudar a construir tu futuro. Por favor, déjame ayudarte». Sofía, aún cautelosa, aceptó la ayuda de su padre con reservas. Permitió que él financiara algunas de sus sesiones de grabación e incluso un nuevo guardarropa para sus presentaciones. Sin embargo, insistía en mantener su independencia, negándose a mudarse a la mansión de Ricardo. La tensión entre su nueva vida como artista en ascenso y sus raíces en las calles comenzó a manifestarse en su música. Sofía compuso una nueva canción, Dos Mundos, que hablaba sobre la lucha de conciliar diferentes partes de sí misma. La canción tocó un punto sensible en muchos de sus fans, consolidando aún más su posición como una voz auténtica y relatable. Un día, Carlos apareció con una noticia emocionante. «Sofía, no vas a creerlo. Conseguimos un contrato para una gira nacional. Recorreremos las principales ciudades del país en los próximos 6 meses». La noticia era emocionante y aterradora. Al mismo tiempo, una gira nacional significaría dejar atrás no solo a sus amigos de la calle, sino también a su padre recién reconciliado. Sofía se encontró en un torbellino de emociones conflictivas. Esa noche, reunió a todos aquellos que se habían vuelto importantes en su vida. Doña María, Juan, sus amigos de la calle, Carlos e incluso Ricardo y Doña Cecilia. En el pequeño campamento bajo las estrellas, Sofía compartió la noticia de la gira. «No sé qué hacer», confesó con lágrimas en los ojos. «Siento que estoy siendo jalada en direcciones diferentes». Para su sorpresa, fue Ricardo quien habló primero. «Sofía», dijo con la voz temblando ligeramente, «sé que no tengo derecho a opinar sobre tu vida después de todo lo que hice.
Pero quiero que sepas que no importa lo que elijas, estaré aquí para apoyarte. Mereces vivir tus sueños. Doña María asintió en acuerdo. Mi querida, nos has dado tanto. Ahora es tu momento de darle al mundo el regalo de tu música. Nosotros siempre seremos tu familia, no importa dónde estés. Las palabras de apoyo de sus seres queridos le dieron a Sofía el valor que necesitaba. Con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en el rostro, anunció su decisión de aceptar la gira. Los días siguientes fueron una locura de preparativos. Sofía trabajó incansablemente en su repertorio, ensayando nuevas canciones y perfeccionando las antiguas. Ricardo, ansioso por ayudar, se ofreció a financiar un autobús de gira cómodo para ella y su equipo. En la víspera de su partida, Sofía dio un último concierto en la plaza donde solía cantar. La multitud que se reunió era más grande que nunca, con fans, amigos y curiosos ansiosos por escuchar a la niña prodigio antes de que partiera a conquistar el país. Mientras cantaba, Sofía miró a la multitud. Allí estaban Doña María, Juan y sus amigos de la calle, aplaudiendo con orgullo. Su padre, Ricardo, estaba al lado de Doña Cecilia, con lágrimas de emoción en sus ojos. Carlos, su mentor, y ahora su representante, sonreía de oreja a oreja. En ese momento Sofía entendió que no estaba dejando una vida atrás, sino llevando consigo a todas esas personas y experiencias en su viaje. Su música sería el vínculo que los mantendría conectados, sin importar la distancia. Cuando la última nota de su presentación se desvaneció en el aire de la noche, Sofía supo que estaba lista para el próximo capítulo de su vida. Con el corazón lleno de amor, gratitud y esperanza, se preparaba para llevar su mensaje de superación y perdón a todo el país. Y así, bajo el cielo estrellado y los aplausos de una ciudad que la vio crecer de las calles a los escenarios, Sofía dio el primer paso hacia un futuro brillante, llevando consigo las lecciones del pasado y el amor de su familia improbable. El autobús de la gira de Sofía recorría las carreteras del país, llevándola a una aventura que nunca había imaginado posible. En cada ciudad, en cada concierto, su música tocaba nuevos corazones y su historia inspiraba a más y más personas. Las primeras semanas de la gira fueron una montaña rusa de emociones para Sofía. La adrenalina de presentarse ante multitudes cada vez más grandes se mezclaba con momentos de nostalgia e incertidumbre, pero cada vez que pisaba el escenario, sentía que su confianza crecía. Una noche, después de un concierto particularmente emotivo en una ciudad del interior, Sofía se sentó en el sofá del autobús, hojeando mensajes de fans en su teléfono. Uno en particular llamó su atención. Sofía, tu música me dio el valor para perdonar a mi padre después de años de resentimiento. Gracias por compartir tu historia. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. Se dio cuenta de que su viaje personal estaba impactando vidas de maneras que nunca había imaginado. Mientras tanto, de vuelta en su ciudad natal, Ricardo luchaba por adaptarse a la ausencia de su hija. Se había acostumbrado a los encuentros regulares con Sofía y ahora se sentía perdido sin ella. En un intento por llenar el vacío, comenzó a involucrarse en trabajo voluntario, inspirado por la historia de superación de Sofía. Doña María y los amigos de la calle también extrañaban a Sofía, pero se mantenían al tanto de su viaje a través de las noticias y llamadas ocasionales. Organizaron sesiones de ver juntos cada vez que Sofía aparecía en la televisión, convirtiendo esas ocasiones en pequeñas celebraciones. A medida que la gira avanzaba, Sofía enfrentaba nuevos desafíos. La presión de la fama comenzaba a pesar y se encontraba luchando por mantener su autenticidad en un mundo de apariencias y expectativas. Un día, después de una entrevista particularmente difícil, donde un presentador insensible se enfocó demasiado en su pasado en las calles, Sofía se encontró cuestionando sus elecciones. Llamó a Carlos desahogando sus frustraciones. «Carlos, a veces siento que estoy perdiendo quién soy», confesó. «Todos quieren que sea esta historia de superación perfecta, pero ¿y si todavía estoy luchando? ¿Y si todavía tengo dudas y miedos?». Carlos, con su experiencia en la industria,
le ofreció palabras de consuelo y sabiduría. Sofía, tu honestidad es lo que hace que tu música sea tan poderosa. No tengas miedo de mostrar tus vulnerabilidades. Es eso lo que te conecta con la gente. Animada por las palabras de Carlos, Sofía decidió ser aún más abierta en sus presentaciones. Comenzó a compartir no solo sus victorias, sino también sus luchas continuas, sus dudas y sus miedos. Para su sorpresa, esto solo fortaleció su conexión con el público. En una ciudad particularmente conservadora, Sofía enfrentó protestas de un grupo que desaprobaba su historia de vida en las calles. Inicialmente afectada, encontró fuerza en los mensajes de apoyo que inundaron sus redes sociales. En respuesta, compuso una nueva canción, Más allá de las apariencias, que hablaba de juzgar menos y comprender más. La nueva canción se convirtió en un himno de aceptación y empatía, amplificando aún más el mensaje de Sofía. Mientras tanto, Ricardo, inspirado por el trabajo de su hija, decidió usar su influencia y recursos para hacer la diferencia. Inició un proyecto para construir centros de apoyo para jóvenes en situación de calle, ofreciendo educación, capacitación laboral y apoyo psicológico. Cuando Sofía se enteró de la iniciativa de su padre, se emocionó profundamente. Durante una videollamada, padre e hija compartieron un momento de conexión genuina. «Papá, estoy tan orgullosa de ti», dijo Sofía con lágrimas en los ojos. «Realmente estás haciendo la diferencia». Ricardo, igualmente emocionado, respondió: «Eres tú quien me inspira todos los días, hija. Tu fuerza, tu compasión, me has enseñado tanto». A medida que la gira se acercaba a su fin, Sofía sentía que había crecido no solo como artista, sino como persona. Había tocado vidas, sí, pero también había sido tocada y transformada por cada historia, cada abrazo, cada lágrima compartida con sus fans. En la última noche de la gira, de vuelta en su ciudad natal, Sofía subió al escenario con el corazón desbordando emociones. En la primera fila estaban Doña María, Juan, sus amigos de la calle, Ricardo, Doña Cecilia y Carlos, todos aquellos que habían sido parte fundamental de su viaje. Antes de comenzar su show, Sofía dio un discurso emotivo. «Este viaje me ha enseñado que nuestras historias tienen poder. Poder de sanar, de inspirar, de transformar. Pero también he aprendido que no necesitamos ser perfectos para hacer la diferencia. Todos somos obras en progreso, y eso es lo que nos hace humanos y conectados». Mientras cantaba, Sofía sintió que estaba cerrando un ciclo y al mismo tiempo abriendo un nuevo capítulo en su vida. Ya no era solo la niña de las calles ni la estrella en ascenso. Era una mujer en constante evolución, lista para enfrentar nuevos desafíos y seguir usando su voz para hacer la diferencia. Cuando la última nota resonó en el auditorio, Sofía miró al público, a su familia improvisada en la primera fila, y supo que, sin importar a dónde la llevara la vida, siempre tendría un lugar al que llamar hogar. No un lugar físico, sino en el corazón de las personas que la amaban y a quienes ella amaba a cambio. Y así, bajo una lluvia de aplausos y con el corazón lleno de gratitud, Sofía cerró esta etapa de su viaje, sabiendo que muchas otras aventuras y desafíos aún estaban por venir. Pero ahora estaba lista para enfrentarlos, con su música, su voz y el amor que había encontrado y cultivado en el camino. El éxito de la gira nacional catapultó a Sofía a un nuevo nivel de fama. Su nombre ahora era conocido en todo el país. Su música sonaba en las radios de norte a sur y su historia inspiraba a millones. Sin embargo, para Sofía, el verdadero éxito estaba en las vidas que había tocado y en las transformaciones que veía ocurrir a su alrededor. En los meses que siguieron al final de la gira, Sofía se encontró en una encrucijada. Llegaban propuestas de grandes discográficas internacionales, ofreciendo contratos millonarios y la promesa de una carrera global. La idea de llevar su música al mundo era tentadora, pero Sofía sentía que todavía había mucho por hacer en su propio país. Una tarde soleada, Sofía reunió a su círculo más cercano, Carlos, su padre Ricardo, Doña María y Juan, para discutir su futuro.
Tengo todas estas oportunidades increíbles, dijo Sofía, su voz mezclando emoción y aprensión. Pero siento que mi trabajo aquí aún no está completo. Ricardo, que en los últimos meses se había dedicado intensamente al proyecto de los centros de apoyo para jóvenes en situación de calle, fue el primero en hablar. Sofía, ya has hecho más de lo que podrías imaginar. Tal vez sea hora de expandir tus horizontes. Doña María, con su sabiduría de la calle, ofreció una perspectiva diferente. Mi querida, tu voz es un regalo, pero recuerda, a veces el mayor impacto viene de las acciones más cercanas a casa. La discusión se extendió por horas, con cada uno ofreciendo su visión. Al final, fue Juan quien hizo que Sofía reflexionara profundamente. Sofía, dijo el anciano, sus ojos brillando de emoción, tu música ha cambiado vidas. Pero ¿y si pudieras hacer más que cantar sobre el cambio? ¿Y si pudieras ser el cambio? Esas palabras resonaron en la mente de Sofía durante días. Pasó noches en vela, reflexionando sobre su papel en el mundo y el legado que quería dejar. Finalmente, llegó a una decisión que sorprendería a todos. En una conferencia de prensa que atrajo a periodistas de todo el país, Sofía anunció sus planes. La música siempre será mi pasión y mi forma de conectarme con la gente, comenzó. Su voz firme a pesar de los nervios. Pero me he dado cuenta de que puedo hacer más. Por eso, estoy feliz de anunciar la creación de la Fundación Ecos del Corazón. La sala estalló en murmullos de sorpresa y emoción. Sofía continuó. Esta fundación trabajará en asociación con el proyecto de mi padre, expandiendo los centros de apoyo para jóvenes en situación de calle. Además, crearemos programas de educación musical y artística para comunidades necesitadas en todo el país. La noticia tomó a todos por sorpresa. Carlos, inicialmente preocupado por el impacto que esto tendría en la carrera musical de Sofía, pronto se encontró contagiado por el entusiasmo de su protegida. Se ofreció a ayudar en la gestión de la fundación, poniendo su experiencia en el mundo de los negocios al servicio de la causa. Ricardo, emocionado por la decisión de su hija, vio en este momento la oportunidad perfecta para redimirse completamente. Anunció que donaría la mitad de su fortuna a la fundación, asegurando que el proyecto tuviera los recursos necesarios para hacer una diferencia real. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividades. Sofía se sumergió de lleno en el trabajo de la fundación, viajando por el país para inaugurar nuevos centros, participar en programas educativos y, por supuesto, hacer presentaciones musicales benéficas. En cada ciudad que visitaba, Sofía se encontraba con historias de superación que le recordaban su propio viaje. Jóvenes que, como ella, habían encontrado esperanza y propósito a través del arte y la educación. Uno de esos jóvenes era Miguel, un chico de 15 años que Sofía conoció en uno de los centros de apoyo. Miguel había huido de casa debido a problemas familiares y había vivido en las calles durante meses antes de encontrar ayuda en el centro. Tu música me dio esperanza cuando no tenía nada, le dijo Miguel a Sofía, sus ojos brillando de admiración. Ahora, gracias a este centro, estoy aprendiendo a tocar la guitarra y soñando con componer mis propias canciones. Historias como la de Miguel reafirmaban para Sofía que había tomado la decisión correcta. Su música seguía tocando corazones, pero ahora estaba creando oportunidades concretas para el cambio. A medida que la Fundación Ecos del Corazón crecía, Sofía se encontró asumiendo un nuevo papel, el de líder y activista. Comenzó a ser invitada a hablar en conferencias sobre temas sociales, a participar en debates sobre políticas públicas para la juventud y a colaborar con otras organizaciones sin fines de lucro. Este nuevo capítulo en la vida de Sofía no estaba exento de desafíos. Había días en los que se sentía abrumada, dividida entre sus responsabilidades con la fundación y su deseo de crear nueva música. Pero cada vez que la duda la asaltaba, se recordaba a sí misma de las vidas que estaba impactando. Una noche, después de un largo día de trabajo en la fundación, Sofía se sentó al piano en su apartamento. Sus dedos deslizaron por las teclas y una nueva melodía comenzó a tomar forma. Era una canción sobre transformación, sobre el poder de un acto de bondad para multiplicarse
y crear olas de cambio. Mientras componía, Sofía reflexionó sobre su viaje. De la niña abandonada en las calles a la artista aclamada, y ahora a la líder de una fundación que estaba cambiando vidas. Se dio cuenta de que cada capítulo de su vida la había preparado para este momento. Con una sonrisa en los labios y lágrimas en los ojos, Sofía cantó los primeros versos de su nueva canción. Era una promesa para sí misma y para todos aquellos a quienes su historia había tocado, de que el viaje de transformación nunca termina y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser el cambio que desea ver en el mundo. Y así, con la música, fluyendo de su corazón y resonando en los pasillos de su alma, Sofía abrazó este nuevo capítulo de su vida, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Los años pasaron y la Fundación Ecos del Corazón floreció bajo el liderazgo apasionado de Sofía. Lo que comenzó como un proyecto local se había expandido a una red nacional de centros de apoyo, programas educativos e iniciativas artísticas. Sofía, ahora con 25 años, se había convertido en una figura respetada no solo en el mundo de la música, sino también en el ámbito de la acción social. Una mañana soleada de primavera, Sofía estaba en su oficina en la sede de la fundación, revisando los planes para la inauguración del más nuevo centro de apoyo, cuando recibió una llamada inesperada. «Sofía». La voz al otro lado de la línea era familiar, pero temblorosa. «Es Miguel. ¿Te acuerdas de mí?». Sofía sonrió, recordando inmediatamente al joven que había conocido años atrás en uno de los primeros centros de la fundación. «Claro que me acuerdo, Miguel. ¿Cómo estás?». La conversación que siguió llenó el corazón de Sofía de alegría y orgullo. Miguel, ahora con 20 años, no solo había terminado sus estudios, sino que también se había convertido en un músico talentoso. Llamaba para invitar a Sofía a su primer concierto en solitario. «Yo no estaría aquí si no fuera por ti y por la fundación», dijo Miguel, su voz cargada de emoción. «Quería que estuvieras allí para ver lo que tu ayuda ha hecho por mí». Sofía prometió que estaría allí, apenas conteniendo su propia emoción. Después de colgar, se quedó pensativa, reflexionando sobre cómo un simple acto de bondad podía desencadenar una reacción en cadena de transformaciones. Esa noche en casa, Sofía compartió la noticia con su padre Ricardo. Los años habían suavizado las asperezas de su relación, transformándola en una asociación sólida basada en el respeto mutuo y el amor renovado. «Estoy tan orgulloso de ti, hija», dijo Ricardo, sus ojos brillando. «Has transformado nuestra familia y ahora estás transformando el país». Sofía abrazó a su padre, agradecida de que hubieran podido reconstruir su relación. «Lo hicimos juntos, papá. Tu cambio inspiró el mío». En los días que siguieron, Sofía se encontró inmersa en una ola de nostalgia y reflexión. Volvió a visitar los lugares que habían marcado su viaje: la plaza donde solía cantar, el lugar donde estaba el campamento de la calle, la radio donde había hecho su primera gran presentación. En cada parada encontró rostros familiares y nuevas historias de esperanza. Doña María, ahora viviendo en uno de los centros de apoyo para ancianos creados por la fundación, la recibió con un abrazo fuerte. «Mira lo que te has convertido, mi niña», dijo la anciana, sus ojos llenos de orgullo maternal. «No solo cantaste sobre el cambio, lo hiciste realidad». El concierto de Miguel fue un momento de celebración y emoción. Sofía lo vio desde la primera fila, con lágrimas en los ojos, mientras el joven que había conocido en circunstancias tan difíciles brillaba en el escenario. Su música era una mezcla de dolor y esperanza, resonando con el propio viaje de Sofía. Después del concierto, entre bastidores, Miguel abrazó a Sofía con fuerza. «Gracias por creer en mí cuando ni yo mismo creía», susurró. Ese momento cristalizó algo en Sofía. Se dio cuenta de que su viaje había sido mucho más que su propia historia de superación. Era sobre crear un ciclo de esperanza y oportunidad que se perpetuaba. Inspirada por esa realización, Sofía comenzó a trabajar en un nuevo proyecto ambicioso. Quería crear una academia de artes, un lugar donde jóvenes talentos como Miguel
pudieran desarrollar sus habilidades y encontrar su voz. El proyecto de la academia se convirtió en una obsesión positiva para Sofía. Trabajó incansablemente, reuniendo apoyo de artistas, educadores y filántropos. Ricardo, viendo el entusiasmo de su hija, no solo ofreció apoyo financiero, sino que también se involucró activamente en la planificación. Mientras los planes para la academia tomaban forma, Sofía no descuidaba su propio arte. Comenzó a componer un nuevo álbum, sus canciones ahora reflejando no solo su viaje personal, sino las historias de todos aquellos que había conocido en el camino. Una noche, mientras trabajaba en una nueva canción, Sofía recibió una visita, sorpresa de Carlos, su antiguo mentor y ahora amigo cercano. «Sofía», dijo Carlos con una sonrisa enigmática en su rostro, «tengo una noticia que te interesará». Luego reveló que un importante premio internacional de música y activismo social quería honrar a Sofía con un premio por su trayectoria. Era un reconocimiento no solo de su carrera musical, sino de todo el trabajo que había hecho con la fundación. La noticia dejó a Sofía sin palabras. Era una validación de todo por lo que había luchado, de cada obstáculo que había superado. «Esto no es solo sobre mí», dijo Sofía, finalmente encontrando su voz. «Es sobre todos nosotros, tú, papá, doña María, Miguel y cada persona que ha sido parte de este viaje». En los días previos a la ceremonia de premiación, Sofía reflexionó profundamente sobre su trayectoria. De la niña abandonada en las calles a la mujer que ahora estaba a punto de ser reconocida internacionalmente, cada paso, cada desafío la había moldeado en quién era. En la noche de la premiación, Sofía subió al escenario no solo como una artista o activista, sino como un símbolo de esperanza y transformación. Su discurso de aceptación fue una oda a la resiliencia humana y al poder de la compasión. «Este premio no es el final de un viaje, sino el comienzo de uno nuevo», dijo Sofía, su voz resonando en el auditorio. «Aún hay tanto por hacer, tantas vidas por tocar. Que esto nos inspire a seguir creyendo en el poder de la música, la educación y el amor para cambiar el mundo». Mientras la audiencia se ponía de pie en una ovación, Sofía sintió una ola de emoción envolverla. Vio a su padre en las primeras filas, con lágrimas de orgullo en sus ojos. Vio a Carlos, doña María y a tantos otros que habían sido parte crucial de su viaje. En ese momento, Sofía entendió que su historia era mucho más grande que ella misma. Era una sinfonía de vidas entrelazadas, de segundas oportunidades, de sueños cumplidos, y estaba decidida a seguir componiendo esa hermosa melodía, un acorde de esperanza a la vez. El reconocimiento internacional trajo una nueva ola de atención a Sofía y su trabajo. Llegaron invitaciones para conferencias, colaboraciones y proyectos globales de todas partes del mundo. Sofía se encontró frente a un nuevo desafío: equilibrar sus responsabilidades locales con las oportunidades globales que se presentaban. Una mañana de otoño, Sofía estaba en su oficina en la fundación, rodeada de pilas de propuestas e invitaciones, cuando recibió una visita inesperada. Era Luisa, una joven de 17 años que había pasado por el programa de la fundación y ahora era una prometedora estudiante de Derecho. «Sofía», dijo Luisa, sus ojos brillando de determinación, «quiero hacer más. Quiero ayudar a expandir el trabajo de la fundación, llegar a más jóvenes como yo». La pasión de Luisa le recordó a Sofía a sí misma años atrás. Vio en esa joven el futuro de la fundación, una nueva generación lista para tomar la antorcha y llevar el trabajo adelante. Inspirada por ese encuentro, Sofía comenzó a desarrollar un nuevo programa de liderazgo dentro de la fundación. La idea era identificar y entrenar a jóvenes como Luisa para que se convirtieran en los próximos líderes sociales, creando una red de agentes de cambio por todo el país. Mientras trabajaba en este nuevo proyecto, Sofía recibió una invitación que la hizo pausar. Era una propuesta para liderar una iniciativa global de educación y arte, con sede en Nueva York. El proyecto ofrecía la oportunidad de impactar millones de vidas alrededor del mundo. Sofía se encontró frente a un dilema. Aceptar significaría dejar México por largos periodos,
alejándose del trabajo directo con la fundación que había construido con tanto amor. Rechazar podría significar perder la oportunidad de ampliar su impacto a escala global. Buscando consejo, Sofía reunió a su círculo más cercano, su padre Ricardo, Carlos, doña María, ahora una respetada consejera de la fundación, y Miguel, que se había convertido en uno de los coordinadores de los programas musicales. «Has construido algo increíble aquí, Sofía», dijo Carlos, siempre el pragmático, «pero tal vez sea hora de llevar tu mensaje a un escenario más grande». Ricardo, que en los últimos años se había convertido en un socio integral en el trabajo de la fundación, ofreció una perspectiva diferente. «Hija, siempre has seguido tu corazón. ¿Qué te dice ahora?». Doña María, con su sabiduría característica, añadió: «A veces, para crecer, necesitamos alejarnos un poco. Pero recuerda, tus raíces siempre estarán aquí». Miguel, que debía tanto de su propia transformación a Sofía, fue el último en hablar. «Sofía, nos enseñaste a soñar en grande. Tal vez sea hora de que sigas tu propio consejo». Después de días de intensa reflexión, Sofía tomó su decisión. Aceptaría el papel en la iniciativa global, pero con una condición: que el proyecto estableciera una fuerte asociación con la Fundación Ecos del Corazón, creando un canal directo para que las experiencias y metodologías desarrolladas en 1900 México pudieran ser compartidas globalmente. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía trabajó incansablemente para preparar a la fundación para su ausencia parcial. Amplió el consejo directivo, trayendo nuevas voces y perspectivas. Luisa fue nombrada para liderar el nuevo programa de liderazgo juvenil, bajo la tutoría de Miguel. La víspera de su partida a Nueva York fue marcada por una gran celebración. La plaza donde Sofía solía cantar años atrás fue transformada en un escenario al aire libre. Artistas que habían pasado por los programas de la fundación se presentaron, sus canciones resonando con las historias de superación y esperanza que Sofía había inspirado. En el punto culminante de la noche, Sofía subió al escenario para una presentación especial. Estrenó una nueva canción, Puentes sobre Océanos, que hablaba de conexiones que trascienden distancias y fronteras. Mientras cantaba, Sofía miró a la multitud. Vio rostros familiares y nuevos, todos unidos por la música y la esperanza de un futuro mejor. Su padre, orgulloso y emocionado, estaba en la primera fila. Doña María, apoyada en su bastón, sonreía con lágrimas en los ojos. Carlos, siempre el mentor, hacía señas de aliento. En ese momento, Sofía entendió que no estaba dejando algo atrás, sino expandiendo el alcance de su sueño. Estaba construyendo puentes, no solo entre países, sino entre posibilidades. Después del show, en un momento tranquilo con su padre, Sofía expresó sus últimas dudas. «Papá, ¿y si no soy capaz de hacer la diferencia allá como lo hice aquí?». Ricardo abrazó a su hija, su voz llena de confianza. «Sofía, has transformado el dolor en propósito, el abandono en comunidad. Llevas esa fuerza dentro de ti, no importa a dónde vayas». A la mañana siguiente, mientras Sofía se preparaba para embarcar en su nueva aventura, miró una última vez a la ciudad que había sido el escenario de su transformación. Con el corazón lleno de gratitud y expectativa, dio el primer paso hacia un nuevo capítulo de su vida. Sofía sabía que los desafíos la esperaban, que habría momentos de duda y nostalgia, pero también sabía que llevaba consigo las voces, las historias y el amor de todos aquellos que habían sido parte de su viaje hasta ese momento. Y así, con una maleta llena de sueños y un corazón rebosante de propósito, Sofía se embarcó en su nueva aventura, lista para llevar su música de esperanza a los 4 rincones del mundo. 5 años pasaron desde que Sofía se embarcó en su viaje global. El tiempo trajo cambios, desafíos y crecimiento, no solo para ella, sino para todos aquellos que formaban parte de su historia. Sofía, ahora con 30 años, se había convertido en una figura reconocida internacionalmente en el campo de la música y el activismo social. Su trabajo con la Iniciativa Global de Educación y Arte había impactado millones de vidas alrededor del mundo.
Viajó por países lejanos, llevando su mensaje de esperanza y transformación a través de la música. Sin embargo, a pesar del éxito internacional, Sofía nunca olvidó sus raíces. Mantenía un fuerte vínculo con la Fundación Ecos del Corazón, participando regularmente en reuniones virtuales y visitando México siempre que era posible. Una mañana soleada de primavera, Sofía recibió un correo electrónico que la hizo sonreír y llorar al mismo tiempo. Era una invitación de la Fundación para una gran celebración, el 10º aniversario del primer centro de apoyo. El evento coincidiría con la inauguración de la tan soñada Academia de Artes, el proyecto que Sofía había iniciado antes de partir. Sin dudarlo, Sofía decidió que era hora de volver a casa. Sentía que un ciclo se estaba cerrando y un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Al aterrizar en el aeropuerto de su ciudad natal, Sofía fue recibida por una multitud emocionada. Allí estaban su padre Ricardo, Carlos, doña María, ahora una señora de 80 años pero con el mismo brillo en los ojos, Miguel, Luisa y docenas de jóvenes cuyas vidas habían sido tocadas por la Fundación. El abrazo de su padre fue largo y emotivo. Ricardo, ahora con cabello canoso, miró a su hija con un orgullo indescriptible. «Bienvenida a casa, mi pequeña gran guerrera», susurró. Los días previos a la celebración fueron un torbellino de reencuentros y preparativos. Sofía visitó los centros de apoyo, maravillada por el crecimiento e impacto del trabajo. Se emocionó al ver cómo Luisa había florecido en su papel de liderazgo y cómo Miguel se había convertido en un mentor inspirador para jóvenes músicos. En la víspera del gran evento, Sofía hizo una visita especial. Acompañada por doña María, regresó a la calle donde había sido abandonada tantos años atrás. El lugar, antes un símbolo de dolor, ahora albergaba uno de los centros de apoyo de la Fundación. «Mira cómo han cambiado las cosas, mi querida», dijo doña María, tomando la mano de Sofía. «De un lugar de abandono, hemos hecho un hogar. Para tantos». Sofía abrazó a la anciana, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Ustedes me enseñaron que la familia no es solo sangre, es quien está a nuestro lado en los momentos difíciles». El día de la celebración llegó, trayendo consigo una energía vibrante de esperanza y realización. El evento se llevó a cabo en un gran parque de la ciudad, el mismo donde Sofía solía cantar en sus primeros días en las calles. La ceremonia de inauguración de la Academia de Artes fue emotiva. Sofía cortó la cinta junto a su padre, Carlos, y un grupo de jóvenes artistas que serían los primeros estudiantes. El edificio, una mezcla armoniosa de modernidad y calidez, era un testimonio vivo del sueño que Sofía había nutrido durante años. A medida que caía la noche, el escenario fue montado para el gran concierto de clausura. Artistas de todas las edades, todos tocados de alguna manera por la Fundación, se presentaron. Miguel dirigió un coro de jóvenes talentos, sus voces elevándose en una canción de gratitud. Finalmente, llegó el momento de que Sofía subiera al escenario. Miró a la multitud, reconociendo rostros familiares y nuevos, todos unidos por la música y la esperanza. Con una sonrisa comenzó a cantar su nueva composición, Círculo de Luz. La canción hablaba de viajes que no tienen fin, de cómo cada final es en realidad un nuevo comienzo. Mientras cantaba, Sofía reflexionó sobre su propio viaje, de la niña abandonada en las calles a la mujer que ahora inspiraba a millones. Pensó en todos los desafíos, las lágrimas, las sonrisas y las victorias que la habían llevado hasta allí. En el coro, Sofía invitó a todos a unirse a ella. Las voces se elevaron al unísono, creando una poderosa armonía que parecía abrazar a toda la ciudad. En ese momento Sofía sintió que había encontrado el verdadero significado de su música. No era solo sobre ella, sino sobre la conexión que creaba entre las personas, la esperanza que inspiraba. Después del concierto, mientras la celebración continuaba a su alrededor, Sofía encontró un momento de quietud. Se alejó un poco, mirando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Su padre se unió a ella, poniendo un brazo alrededor de sus hombros. «Sabes, papá», dijo Sofía, su voz suave, «durante mucho tiempo pensé que mi historia
era sobre superar el abandono. Pero ahora veo que siempre fue sobre encontrar conexión, sobre crear una familia más grande de lo que podía imaginar. Ricardo asintió, sus ojos brillando de emoción. Has transformado no solo tu propia vida, Sofía, sino la de tantos otros. Estoy tan orgulloso de la mujer en que te has convertido. Sofía sonrió, sintiendo una profunda paz. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Habría nuevos desafíos, nuevas canciones por componer, nuevas vidas por tocar. Pero ahora entendía que cada paso, cada nota, era parte de una sinfonía más grande. Mientras caminaba de regreso a la celebración, de la mano de su padre, Sofía sintió una certeza reconfortante. No importaba a dónde la llevara la vida, siempre tendría un hogar. No un lugar físico, sino en el corazón de las personas que amaba y en las vidas que había tocado. Y así, bajo un cielo estrellado y al son de risas y música, Sofía abrazó el futuro, sabiendo que su canción de esperanza seguiría resonando, inspirando a generaciones futuras a encontrar su propia voz y a crear su propia sinfonía de vida.